Y entonces vamos a considerar, para fijar ideas, vamos a considerar una matriz de 1 por 2, los polinomios, ¿cierto? De grado 1 y R2. Solamente para que no sean matrices tan grandes, no sean polinomios tan grandes, ¿cierto? Y no sean vectores tan grandes. Pero esto se puede generalizar, ¿cierto? Para cualquier n. Entonces tenemos que las matrices de 1 por 2 con la suma, o los polinomios de grado 1 a lo más 1 con la suma, o R2 con la suma, todos son grupos abelianos. Son grupos abelianos, cada uno con su operación binaria correspondiente, que va a ser la operación suma. Entonces, es diferente sustantivamente el arreglo de dos datos de forma de columnas o de fila o de par ordenado. O sea, ¿será que son diferentes? Fíjense que aquí MR1 cruz 2, eso A que pertenece aquí. Entonces, A, ¿cómo va a ser? Es de una fila y dos columnas. Así que va a ser de la forma A11, A12. Así son las matrices de este conjunto de matrices. Y P de X pertenece a R1 de X, entonces P de X a lo más es un polinomio de grado 1, así que va a ser un A sub 0 más A sub 1X. Y bueno, y si D, vamos a poner, ¿cómo le ponemos? A D. B pertenece a R2, entonces B va a ser de la forma un X, Y. Entonces la pregunta es, ¿será que los puedo asociar de alguna forma a estos tres grupos o son muy diferentes? Esa es la pregunta. Bueno, entonces podemos colocar, en realidad sí lo podemos hacer. Como aquí tenemos dos elementos, ¿cierto? En R1 tengo dos elementos, entonces puedo asociar una matriz con un polinomio de esa forma. O sea, los elementos de la matriz van a ser los coeficientes del polinomio. O al revés, tomar el polinomio y decir que los coeficientes del polinomio son las entradas de la matriz. O también podemos pensar en que en el polinomio, ¿cierto? Los coeficientes del polinomio son las coordenadas del vector en R2. O sea, lo interesante de definir estas tres cosas, ¿cierto? Es que aquí yo tengo un elemento 2, y acá tengo dos elementos, y aquí tengo dos elementos. Así que los puedo relacionar rápidamente, ¿cierto? De una cierta forma que va a ser estas ciertas funciones. Muy bien. También podemos tener, por ejemplo, R2 a R sub 1 de X, es decir, tomar un vector y transformarlo en un polinomio, a una matriz a un vector, y a un vector a una matriz. Aquí les coloco phi y phi L-1, ¿cierto? Porque voy como al revés de lo que estoy considerando al principio. Aquí voy de las matrices R2 y aquí voy de R2 a las matrices, así que puedo considerar como la función inversa de la que estoy considerando acá. Entonces tengo varios tipos de biyecciones. Estas en realidad son biyecciones. ¿Por qué son biyecciones? Porque fíjense que esto es fácil de ver que es una función, además inyectiva, porque tomo cualquier elemento aquí y lo llevo a R1 de X. O sea, todos los polinomios vienen de alguna imagen de una matriz, ¿cierto? Y además es sobreyectiva. Me dan todos los polinomios, van a dar aquí todas las combinaciones de polinomios. Porque aquí yo puedo variar estos números cuanto yo quiera y entonces varío las coordenadas del polinomio cuanto uno quiera. Y eso puede pasar en esta función, en esta, ¿cierto? Así que todas son funciones biyectivas.
Eso también. Y por eso también encuentro las inversas. Entonces, por ejemplo, la función phi va a satisfacer la siguiente propiedad. La función phi, le pusimos todos nombres. A ver, ¿cuál es la función phi? En la primera, tomo la matriz y la llevo al polinomio. Entonces, la función phi, tomo la matriz A11, A12 y lo llevo al polinomio. Así que va a ser A11 más A12X. Eso hace la función phi. Entonces, si tengo dos matrices, la suma de las matrices las puedo separar. ¿Cómo las voy a separar? Bueno, aquí está la demostración. Tengo dos matrices, ¿cierto? Voy a sumar las matrices, me queda así, ¿cierto? Y entonces tengo, esta es la primera entrada de la matriz y esa es la segunda entrada de la matriz. ¿Qué hace la función? A la primera entrada es el coeficiente constante del polinomio y la segunda entrada de la matriz es el coeficiente que está multiplicado por x. Entonces, a la primera entrada va a ser esta, es el coeficiente constante, y la segunda, ¿cierto? Es el que multiplica el x. Bueno, aquí yo puedo distribuir, ¿cierto? Y voy a asociar S con S y este con este. Entonces, eso me queda aquí y este me queda acá. Y me doy cuenta que A11 más A12, aquí me falta un 2, A12, A12 de X es phi de A. Porque esto si lo podemos poner, podemos decir que esto es phi de A. A11 más 12X. Y lo otro me queda B11 más B12X. Así que este es phi de B. Entonces, tomar estas funciones, tomar la función phi y aplicarla, ¿cierto?, a una suma de elementos A más B, va a ser lo mismo que aplicar la función phi a cada uno de ellos y luego sumar. Bueno, una observación aquí dice que obviamente A más B es una suma de matrices, pero phi de A más phi de B es una suma de polinomios, porque está en la imagen. Esto está en el dominio, así que son matrices, y esto de acá está en la imagen, ¿cierto? Es la suma de polinomios. Entonces, definición. Sean G y G' dos grupos con dos operaciones binarias, asterisco y estrella. Y vamos a definir a H, que va de G a G', es una función. Que toma elementos de G y los lleva a G'. Entonces vamos a decir que H es un homomorfismo de grupos. Un homomorfismo de grupos si satisface la siguiente condición. H de U asterisco B es igual a HU estrella H de B. H U asterisco B. ¿Por qué? Voy a borrar aquí. Tengo H que va de G y lo vamos a escribirlo con su operación binaria y lo lleva a G' con su operación binaria. Entonces, lo que hace es, toma un elemento U y lo lleva a H de U. Bueno, aquí no se nota mucho la operación binaria, ¿cierto? Pero la condición de que sea homomorfismo sí, porque esa condición dice que H, ahora si tomo dos elementos en el dominio, U y B, la operación que va a estar aquí es la operación del dominio, así que va a ser asterisco. Y lo que me dice la definición es que si cumple que esto lo puedo separar en dos, entonces va a ser un homomorfismo. Y aquí la operación que debe ser, tiene que ser la operación del conjunto de llegada, ¿cierto? Porque HU es un elemento de la imagen. Entonces aquí la operación tiene que ser estrella.
En el ejemplo anterior no se nota mucho porque aquí tengo más y aquí tengo más, porque las dos operaciones de las matrices y los polinomios dijimos que eran la suma. Así que tenemos la misma operación binaria para distintos grupos. Esto no se nota. Pero en general, uno puede tener diferentes operaciones binarias y entonces se debe cumplir esa condición. Que H de Profe, U, ¿sí? normalmente van a definir las operaciones de cada uno, ¿no? O cómo se realizan las operaciones de cada grupo, ¿verdad? Sí, sí, uno las define. O si no, uno tiene que saber, por ejemplo, si yo considero que H va de R en R, yo sé que R con la suma es grupo, pero no con la multiplicación porque tendría que sacarle el cero, por ejemplo. Ah, ya, sería como, ya, Son deducir. grupos, si son grupos que yo conozco y no las dan, bueno, tengo que acordarme cuáles son los grupos y cuáles no, claro. Pero la gran mayoría de las veces se dice. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo H que va de R2 en R2. Tal que H de X, Y va a ser X más 2Y y 3X menos Y. Entonces, un H es un homomorfismo de grupo. Bueno, aquí acuérdense que si yo defino R2, va a tener que ser R2 con la suma, ¿cierto? Porque R2 con el producto no es grupo porque tendría que sacarle el cero. Estoy considerando todo R2, entonces sería con la suma que es grupo. Entonces lo que hace es toma un elemento en R2 y lo lleva a R2 de esta forma. X más 2y y 3x menos y. ¿Ya? Entonces, veamos que sea un homomorfismo de grupos. Un homomorfismo de grupos voy a considerar U igual a un X, Y y un B igual a un W, Z. Entonces, H de U más D, en la suma, ¿cierto? Tiene que estar en la suma porque esa es la operación binaria del dominio. Va a ser igual a H de X, Y más W, Z. No sé cómo se relaciona la función cuando hay una suma, pero yo puedo sumar estos elementos que están en el grupo. Entonces sumo X más W y más Z, ¿cierto? Me queda así. Entonces, H lo que hace es, en la primera coordenada, ¿cierto? Le sumo 2 veces la segunda. La primera, que va a ser X más W, le voy a sumar 2 veces la segunda, que Y más Z. Coma, 3 veces la primera, 3 más W, menos la segunda, Y más Z. Aquí me doy cuenta que esto es X más W más 2Y más 2Z. 3X más 3W menos Y menos Z. Y esto yo lo puedo separar. X más 2Y, 3X menos Y, más W más 2Z, 3W menos Z. Entonces me doy cuenta de que esta de aquí es H de U, o H de X, Y, más H de W, Z. Es decir, esto es H de U más H de B. Entonces así pude mostrar que es un homomorfismo porque cumple la condición que se puede separar. ¿Todas las aplicaciones de R2 es un homomorfismo? No, claramente que no, y por eso hay que demostrar si eso no es.
En este caso sí lo es, ya, pero en general no, no todas serán homomórficas. Bueno, aquí está escrito más bonito, U de los elementos, ¿cierto? A la suma, y entonces H de U más B va a ser exactamente lo que escribí yo, pero más ordenado. Ahora, si H va de las matrices cuadradas de orden n a los reales, tal que la matriz A es A sub j, H de A va a ser la suma de los I sub I, de los A sub I. Entonces H es un homomorfismo de grupos. Es decir, tengo H que va de las matrices de orden n hasta los reales. O sea, tomo una matriz y lo llevo a H de A, que va a ser igual a la suma de los A sub I. Hasta ahí. O sea, tomo una matriz A, va a ser A11, A12, A1N, A21, AN1, AN2, ANN. Entonces, H de A va a ser esa suma sobre la diagonal. A11 más A22 más hasta ANN. Eso es lo que hace. Entonces, y no estoy probando nada, solo estoy mostrando que hace la función. Entonces, sea A y B matrices de orden n, entonces H de A más B. Esta es la operación, que no, ay, fíjense, aquí no estoy considerando la operación binaria, pero la operación donde las matrices es un grupo es con la suma. Y los reales con la suma también es un grupo. Entonces voy a hacer la suma. Va a ser H, y entonces voy a escribir A11 hasta ANN, en así nomás. Este es B11 hasta BNN. Entonces, esto va a ser igual a H de A11 más B11 hasta ANN, ANN más BNN. Aquí hay más cosas, ¿cierto? Pero me interesa la diagonal, así que por eso escribí la diagonal. Y entonces, la suma va a ser igual a A11 más B11 más hasta ANN más BNN. Pero esto va a ser igual a A11 más ANN más B11 más BNN. Todo se está sumando, así que lo puedo asociar de diferentes formas. Y esto de aquí entonces va a ser H de A más, y esto de acá, ¿cierto? Va a ser H de B. Entonces sí es un homomorfismo de grupos. Bueno, acá está escrito más ordenadito. Tengo dos matrices que las puedo escribir como A sub J más B y J. ¿Ya? Estas son con el paréntesis, así que es toda la matriz. Pero la aplicación H, ¿cierto? Es la sumatoria de los A sub I más B sub I. Propiedades de la suma se pueden separar y entonces esto es igual a H de A y esto es igual a H de B.
Ah, entonces convirtió la suma de matrices como en una sumatoria porque como llega a los reales es suma. Claro, sí. La función toma los elementos de la matriz en la diagonal, ¿cierto? Y suma los elementos en la diagonal, así que por eso me da un número real. Ok, Y esta, ¿será que la pueden hacer ustedes? Van de los reales, o sea, no, perdón, de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2. Tal que tomo el polinomio y lo escribo así. ¿Será que es un homomorfismo de grupos? Traten de hacerlo. profe, como es polinomio. Ah, es suma. Exacto. Ya. ¿Lo hicieron? Por mi parte no todavía, profe. Recién copié. Ya, parece que muy acelerada. Está bien. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Ay, profe, me asustó. Yo creo que voy bien, pero voy lento. Ya, esperemos un ratito entonces.
Y ahora, Por mi parte, sí, profe, ya lo terminé. ya. ¿Todos estamos igual o a alguien le falta? Bueno. Bueno, la cosa es que vamos a considerar dos polinomios. Vamos a llamar p de x a sub 0 más a1x más a2x2 y q de x igual a b sub 0 más b1x más b2x2. Entonces, h de p más q va a ser igual a h de a0 más a1x más a2x2 más b0 más b1x más b2x2, ¿cierto? Y esto es a0 más b0 más a1 más b1 más a2 más b2. Y entonces lo que dice en la aplicación es que tomo el que acompaña el x, ¿cierto? Y lo convierto en coeficiente constante. O sea, va a ser a1 más b1 menos a2 más b2 x más a0 más b0 x cuadrado, ¿cierto? Y entonces esto va a ser igual a 1 menos a2x más a0x cuadrado más b1 menos b2x más b0x cuadrado. Entonces esto es igual a h de p de x más h de q de x. Entonces, esa es que así demuestro que es un homomorfismo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo lo hicieron igual, cierto? Por mi parte, me dio lo mismo, profe. Muy bien. Bueno, y aquí está la demostración ahí más ordenadita y más bonita. Ah, iba a haber otra cosa. Andar buscando lo que sigue. Entonces, aquí. Entonces tenemos una definición nueva. Si G y G' son dos grupos, entonces vamos a denotar a OM de G a G' al conjunto de todos los homomorfismos que van de G a G'. Es decir, tenemos más de un elemento, ¿cierto? Más de una función que cumple que es un homomorfismo que va de G en G'. Y entonces vamos a tener unos lemas que vamos a
a demostrar. En primer lugar dice, si G y G' son dos grupos y H pertenece al conjunto de los homomorfismos, entonces H del elemento neutro de G va a ir al elemento neutro de G'. ¿Y eso lo tienen claro? ¿Saben por qué es? Espere, profe, de nuevo. ¿Cómo? Bueno, quiero saber si eso está claro de que puede pasar esa condición. Acá está la demostración por si acaso. Miren, en primer lugar, podemos observar de que H de G, ¿cierto? Como es el elemento neutro, así mejor. Como es el elemento neutro, HG, es igual a EG asterisco EG, ¿cierto? El elemento neutro, bueno, el elemento neutro operado con el elemento neutro me va a dar el elemento neutro igual porque G es un grupo. Entonces, si le aplico H a él, ¿cierto? Va a ser lo mismo que aplicarle H acá. Pero como H es un homomorfismo, esto es igual a H de G asterisco con H de G. Ahora, esto es un elemento en el grupo G', ¿cierto? Entonces, si yo tengo eso, tengo dos elementos, H e G, es igual a H e G asterisco H e G, ¿qué me va a dar? Tengo un elemento, ¿cierto? Operado con el mismo y me da el mismo. ¿Cuál es lo único que puede pasar es? Si se fijan, como es un elemento, como es un grupo, esto yo puedo aplicarle, ¿cierto? Vamos a aplicarle el elemento inverso. Entonces me va a quedar H de eje por el elemento inverso. Esto va a ser igual a operar aquí, ¿cierto? Y esto va a ser, no es estrella. Esto va a ser H de eje, ¿cierto? Por estrella de H eje, estrella de H eje, a la menos 1. Entonces tengo este, ¿cierto? Y lo voy a operar con su inverso. ¿Cuál es el resultado? Es el neutro de mi grupo, de G'. Y acá me va a dar lo mismo, es el neutro de G'. Pero un elemento operado con el neutro me da el mismo elemento, ¿cierto? Y acá me da E de G'. Así que ahí me da lo que yo quiero probar. ¿Qué es lo que quiero probar? Que la imagen del neutro del grupo G, ¿cierto? Va a llegar al neutro del grupo G'. Se lleva neutros en neutros. Eso es lo que hice y usando la propiedad de homomorfismo. No sé si entendieron esta demostración. La vamos a repetir por si acaso. Tengo que H de eje, ¿cierto? El neutro de G va a ser igual a H por la operación, ¿cierto? De los dos neutros. Esperen un poquito. Ya. Esta parte yo creo que está clara, ¿o no? Tengo el elemento neutro, ¿cierto? Y eso lo puedo operar
él consigo mismo muchas veces y siempre me va a dar el mismo valor, porque es el neutro. Entonces puedo hacer esto de aquí. Pero como ha hecho un homomorfismo, lo puedo separar. Eso es lo importante. Entonces me queda esto con esto. Luego voy a aplicarle a toda la ecuación, a esto igual a esto, el inverso de h eje. Y todavía no sé cuál es, pero porque no sé a dónde va, pero le aplico el inverso de. Entonces, si le aplico el inverso aquí, va a ser el valor operado con su inverso. Me da el neutro, pero de la imagen, porque esto está en h del valor, así que está en la imagen. Entonces, e de eje primo. Y si lo aplico acá, ¿cierto? Me va a quedar h, ¿cierto? Y aplicado el inverso. Puedo decir estos dos, ¿cierto? Y esto me da el neutro. Y el neutro con cualquier valor es el valor. Entonces, por un lado me da el neutro y por otro lado me da h del neutro. Entonces, el neutro de G me lleva por h al neutro de G'. Esa es la primera propiedad. La segunda. em, La segunda propiedad dice que h de g, el inverso de h de g es igual a h de g a la menos 1. Obviamente h y g son elementos, perdón, h es el homomorfismo y g es el elemento del grupo. Aquí g pertenece a g. Y en particular entonces g a la menos 1 también. ¿Cierto? Porque siempre voy a tener él y su inverso, porque G es grupo. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el inverso de H de G es igual a H del inverso de G. Vamos a hacerlo con dibujito aquí para ver qué estoy diciendo. Tengo H, tengo G. Si tengo G, tengo H de G, ¿cierto? Pero G es grupo, así que tengo G y G a la menos 1 aquí, el inverso. Entonces lo que está diciendo aquí, y el G a la menos 1 es este, que es H de G a la menos 1. Entonces lo que me dice es que el inverso de este, es exactamente el mismo que H de G a la menos 1. Lo considero este como un número, no un número, un elemento del conjunto, ¿cierto? Debe tener un inverso, H de G a la menos 1. Lo que está diciendo esta propiedad, que el inverso de este es exactamente la imagen del inverso de G de G. Eso es lo que dice. Entonces, bueno, aquí está la demostración. Para fijar esta propiedad podemos proceder como sigue. Bueno, tenemos por la condición 1, espérenme que me va a apagar el computador. Entonces, tenemos por la parte 1 que H de EG, ¿cierto? Es igual a EG'. Ah, bueno, la vamos a escribir al revés, como dice acá. Y vamos a desarrollar el otro lado. Eje' va a ser igual a H de eje, ¿cierto? Pero como este es el neutro, es lo mismo que operar algún elemento con su inverso.
Y como es un homomorfismo, esto va a ser h de g a la menos 1. Entonces, si yo le aplico g a la menos 1, entonces tengo esto, que g' es igual a h de g asterisco h de g a la menos 1. Ahora si le aplico a todo hg a la menos 1 por la derecha, ¿cierto? Me va a quedar h de g a la menos 1 asterisco g' va a ser igual a h de g a la menos 1 asterisco h de g, asterisco no, estrellita h de g a la menos 1. Pero cualquier valor operado con el neutro es el valor, ¿no? Y estos dos son inversos. Así que esto es g' con h de g a la menos 1. De nuevo, cualquier valor operado con el neutro es el mismo, así que me queda h de g a la menos 1 igual a h de g a la menos 1. Y así verifico que estos dos son iguales. El inverso de la imagen de g es la imagen del inverso de g. Y entonces vamos a tener una última definición que dice, tengo dos grupos y H un homomorfismo, entonces el Ker es el conjunto que se llama el núcleo del homomorfismo. Tengo G aquí, tengo G' y tengo H. Entonces el Ker lo que hace es un conjunto que está en G, o sea, que está en el dominio. Este es el Ker. Voy a ponerlo con un verde. Este es el Ker de H. El Ker de H son todos los elementos tal que van al neutro del grupo, a eje prima. Puede ser un elemento, el E, ¿cierto? Obviamente por la propiedad 1, aquí está el eje, ¿cierto? Puede ser solo el neutro de G o pueden ser más. Todos los que van al neutro de G' se llama el Ker o el núcleo del homomorfismo. Y la imagen, aquí, la imagen está en G'. Esta es la imagen de H. Son todos los que vienen de algún elemento de acá. En particular, los que van al neutro. ¿Ya? Son todos los elementos de aquí que vienen del dominio. Entonces tengo la imagen del homomorfismo y tengo el núcleo, que es el conjunto que toma todos los elementos y los lleva al neutro del grupo. Un teorema que ya deben estar suponiendo que vamos a tener es el siguiente. Tengo dos grupos y H un homomorfismo, entonces si H es inyectivo,
pH es inyectivo, ¿cierto? El KER tiene que ser solo el neutro. Claro. pH es inyectivo, entonces este conjunto es un único elemento. Un único elemento, el neutro lo lleva al neutro y nada más. En otros casos, es decir, si H es no inyectivo, entonces tenemos que este conjunto es más grande que solamente el neutro. Así que, bueno, eso, vamos a dejarlo hasta aquí. Vimos el núcleo, el KER de la imagen y homomorfismos. Hasta ahí entraría en la prueba del... ¿Cuándo que fijamos la prueba entonces? El viernes, ¿no? Ahora que hay más gente, ¿me pueden decir? ¿El viernes queda la prueba? El control va a estar dado mañana. Mañana va a estar el link para que lo hagan todo el fin de semana. ¿Ya? Voy a colocarlo desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la mañana del lunes. Ese va a ser el control y el tema del control es todo funciones. Y la prueba es el viernes, de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Y va a ser funciones y grupos, hasta lo que vimos hoy día. Hasta homomorfismo de grupos. Es el viernes, pero en la semana vamos a ver ejercicios, así que no hay problema. ¿Ya? O sea que ya, el viernes, Sí. prueba grupo homomorfismo. Funciones, grupos y homomorfismo. Funciones, grupo y homomorfismo. Sí. Y el control solo de funciones. O Solo de funciones y funciones. grupos. No, solo funciones. Ya. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno. Cualquier duda, voy a estar más conectada el fin de semana, así que me pueden escribir. Voy a revisar los correos ahora.